Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatárselas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión vino una mamá con su hijo adolescente a hablar conmigo. La mamá se encontraba muy preocupada porque el hijo no quería ya participar en las oraciones de familia, cuando rezaban el rosario en familia. No quería ir a la iglesia, a la Eucaristía. Ya no quería ir a las clases de catequesis. Y la mamá le decía: mi hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Dice: no, es que no creo. Y el jovencito me conocía porque venía a la iglesia donde estaba, y parece que la mamá lo había escuchado. Dice: pues sí, me agrada ir con el padre Jorge. Y le dijo ella: ¿quieres ir a hablar con él? Vamos. Y él le dijo: bueno, vamos. Aceptó a venir. Y cuando estábamos sentados, el jovencito dice: no, pues yo no creo muchas cosas. Y al final, cuando yo me senté con él, le decía: ¿qué es lo que no te hace creer? Y precisamente es que en el colegio pues había tenido un profesor de biología, de ciencias, que comenzó a decir que la religión era un invento. Les empezó a hablar en la clase, y el jovencito, como todos los compañeritos, empezaban a agraciar con el profesor. Pues él empezó a dudar, y lo que pasó es que no preguntaba él simplemente pues no tenía los argumentos, o no llegaba a ver, y empezaba a escuchar esas voces de los amiguitos y dice: mira el profesor que a todo dar. Y todos se iban con la libertad. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué sirve la fe? Etcétera. El niño jovencito pues quedó confundido, y su manera de reaccionar era estar enojado en la casa cuando pues les decía: vamos a rezar, y pues los papás no le enseñaban, no le explicaban, o no sabían cómo expresar la fe. Y el jovencito pues le decía: ¿dónde está Dios? A ver, dímelo, yo no lo veo, yo no lo palpo.
y la experiencia de Tomás. A ver, yo no veo, ¿dónde está? Sí, ustedes me dicen, ustedes me comparten, pero yo, hasta que yo toque, hasta que yo vea, yo voy a creer. Bueno, este jovencito entró en esta crisis, pues. Allí tuvimos una larga conversación y al final, bueno, parece que el joven otra vez volvió a entender la razón de su fe. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos esta experiencia, ya sea con los hijos o ustedes mismos? Ustedes mismos que a veces mientras va la vida bien, ni te cuestionas si vas a misa, rezas, o a veces ni rezas porque no pasa nada, pasa una tragedia, pasa un suceso duro, difícil, y allí comenzamos algunos a querer rezar, a querer ir hacia Dios, y si no se cumple lo que nosotros queremos, empezamos a dudar. ¿Y por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué permite el hambre? ¿O por qué permite la muerte? Y empezamos a echarle como toda la basura a Dios, todo lo que traemos, todos los problemas que hay en la familia, todos los problemas que hay en la sociedad. Empezamos a decir, no, pues es Dios. Dios, ¿dónde está? Dios, ¿qué hace? Dios, ¿por qué permite? Si escuchamos historias de abuso, tanto en la familia, que el tío abusó del pequeñito, o bueno, en la misma iglesia que han sucedido casos, y que dice uno, no, ¿dónde está Dios? Y empieza uno a escuchar otras voces que te distraen. Y a veces uno, cuando está queriendo buscar también la fe, a veces prende el televisor y ve a unos chantajistas. Allí hoy prendí precisamente la televisión temprano en la mañana y era un canal pues religioso, pero yo me sentía de fuego mi sangre, porque el que estaba hablando decía cada tontería, cada cosa que precisamente dije, pues con razón la gente se confunde, y hay gente que cree en esas en palabras de charlatanes. Lo que Jesús nos dice, hay ciertas gentes que se hacen pasar como pastores, o sea, como guías del pueblo, pero lo que hacen es extorsionar, es chantajear, es matar al mismo pueblo. Y pues esto está lleno en el mundo, que lo vemos. Y nosotros nos podemos preguntar como este jovencito, ¿pero qué hago? ¿Hacia dónde voy? Pues tenemos que detenernos y buscar y ver, oír esa voz. Yo les decía ayer, necesitamos pedir a Dios el Espíritu Santo, el entendimiento, la sabiduría, pero no se lo pedimos, se lo tenemos que pedir en cada momento. Cuando me levante, Señor, dame la capacidad de descubrirte en todos los acontecimientos de mi vida. Levantarse uno que digo, bendito Dios que puedo respirar, puedo caminar, bendito Dios porque puedo mirar ese verde, o puedo mirar las montañas, o puedo mirar a mi familia, o puedo mirar tantas cosas, ver las bendiciones que Dios nos da constantemente, que a veces no somos capaces de ver esto, que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos pues bendiciones. Pero esto necesitamos tener el Espíritu de Dios, saber escuchar. Hoy precisamente es una de las características que tiene que tener el que cree, el escuchar la voz de Dios. Aquí se le quejan a Jesús los judíos, los que estaban esperando al Mesías, y lo esperaban como alguien poderoso, alguien que iba a luchar contra el imperio romano, con cualquiera, y pues les iba a dar, pues no sé, palacio, dinero, bienestar. Y bueno, y Jesús aquí le cuestionan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a decir claramente si tú eres el Mesías? O sea, si tú eres el ungido, si tú eres el enviado, si tú eres el que va a liberar al pueblo. Pero ellos tenían una manera de pensar cuál era la liberación. Y Jesús les dice, es que ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, no entienden, no dejan ver las cosas que Dios nos da o que Dios nos hace recapacitar y ver en nuestra vida.
Y es Jesús que nos habla y nos dice, ya se los he dicho. ¿Y qué pasa? No me creen. Se los ha dicho de muchas maneras. Es Dios que nos habla constantemente. Dios que desde el inicio de nuestra existencia Él nos crió. Y a veces dudamos de su presencia. ¿Cómo voy a dudar al ver ese mar inmenso y maravilloso? ¿Cómo dudar si ver la naturaleza cuando ves una hojita y la empiezas a observar en su perfección? O ver los animales, o ver el cuerpo humano, cada célula, cada cosa hecha a una perfección que tú dices, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha creado? A veces el ser humano deja de creer porque no busca a Dios. Estamos buscando en el lugar equivocado. Estamos escuchando voces de gente farsante que llega un profesor y te dice, ¿con qué autoridad llega? No, ¿dónde está Dios? Pues es otro Tomás sin una experiencia de vida. Y lo primero que le decía al jovencito, a ver, ¿por qué el profesor dice esto? ¿De dónde vienen todas esas teorías o estas cosas o lo que él te dice? ¿Sí? Al saber cuestionar que también Dios nos da el conocimiento, eso no va en contra de la fe. La ciencia y la fe no es que van contrapuestas, van también unidas. Dios nos dio la ciencia, por eso tenemos el Espíritu que nos da el saber de la ciencia para entender los escrutinios de Dios. Y aquí es Jesús que les dice, Dios le da el conocimiento a la gente humilde y sencilla. No aquel que se cauta, aquel que se jacta de saber, de conocer. Todos esos que se jactan de saber son los más ignorantes que yo también he visto en la vida. Aquel que dice yo conozco, yo sé, pero yo te lo digo que no conoce. Decía un filósofo griego famoso, Sócrates, que era una persona sabia, una persona que estaba dedicado al conocimiento, y llega a una conclusión que dice, yo solo sé que no sé nada, porque entre más conozco, entre más me meto en los estudios, entre más creo que voy sabiendo, me doy cuenta de mi ignorancia. Esa es una persona sabia que sabe reconocer sus limitaciones, que sabe entender a Dios en su vida, que dice, no somos nada. Cuando uno pretende ser como Dios, le pasa como al pueblo de Israel, bueno, cuando se está creando un poquito, cuando quiere crear su Babilonia, no, su Babel, la torre de Babel. Yo quiero crear mi Dios, yo quiero ser mi Dios, yo quiero ser mi dirigente de mi vida. ¿Y qué pasa? Pues creas tu propia destrucción. ¿Por qué? Porque no escuchamos a la verdadera voz que nos tiene que guiar. Y esa es la voz de Dios. Esa voz que habla el día que Jesús está allá en la transfiguración, se transfigura en el monte Tabor, que se oye una voz en el cielo, dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. O el día de su bautizo de Jesús en el Jordán, cuando se posa el Espíritu Santo, otra vez habla, este es mi Hijo amado. Escucharlo a Él. ¿Cómo escuchar esa voz? Y aquí me tengo que preguntar, ¿realmente estoy escuchando la voz de Jesús? A veces escuchamos a tanta gente, predicadores, visionistas, o no sé, pero no escuchamos la voz de Dios. A veces, ¿y dónde está la voz de Dios? Tenemos las Sagradas Escrituras que nos habla Jesús constantemente. Hoy nos dice, les he hablado, se los he dicho y no me creen. Es como el testimonio de la iglesia, que tenemos 2000 años. Hoy escuchamos en la primera lectura cómo fue dado a los primeros seguidores de Jesús, discípulos, pues el nombre de cristianos, por ir a anunciar la palabra de Dios. Y desde el inicio, cómo dar testimonio del Cristo vivo y resucitado, y que han hecho cosas maravillosas. Si vemos la historia de la iglesia, que a veces no queremos mirar, son 2000 años de historia, 2000 años en que la iglesia pues ha predicado, ha ido a los pobres, ha creado comunidad. Hoy en día yo les digo cuánto bien hace la iglesia en el mundo entero, en todo el mundo, de centros de asistencia
que a veces ni los gobiernos hacen. Yo cuando estaba en África, estaba en lugares que la iglesia estaba presente, que ni el gobierno se daba cuenta de las necesidades de su gente. Y es a través de la fe de mucha gente que ayuda, que da pues su granito de arena en el nombre de Jesús, en nombre de la iglesia, que hacen maravillas. Misioneros que daban la vida, hombres, mujeres, catequistas, familias. Pero no vemos, no escuchamos ese testimonio, esas experiencias. No quiero decir que tampoco no ha habido errores dentro de la iglesia, sí, eso no se niega tampoco, como en las familias. En las familias pues hay el hermano que a veces pues hace lo que al papá, a la mamá no le agrada, pero eso no puede decir que toda la familia es mala, porque hay hijos e hijas que se dedican, que se dan, que se ayudan. Pero es el testimonio que Jesús dice: bueno, si no creen en mi palabra, bueno, ¿qué te digo? Vean las obras, ven lo que está pasando a tu alrededor. Si son obras de amor, si son obras de misericordia, pues míralas. Ve a quién se dedicó Madre Teresa con su grupo de seguidoras, a los más pobres, que hoy sigue presente. Los padres franciscanos con escuelas, con la misión de llevar, los misioneros que tienen en todo el mundo proyectos con los más pobres, con los más necesitados. Si vamos aquí cerquitas, aquí les pongo la frontera con Tijuana, pues ¿quiénes son los que dan de comer a miles y miles de gentes, de migrantes? A veces no es ni el gobierno, es los salesianos, los escalabrinianos, los misioneros que están allí, parroquias, grupos de gente que están constantemente dando su testimonio todos los días, no nomás un día al año que dicen qué bonito, no. Yo creo que esto podemos ver testimonios en nuestras iglesias, que tenemos el banco de comida, que tenemos a San Vicente de Paúl. Bueno, aquí podía dar miles de ejemplos, y otra vez es el Jesús que dice: vean las obras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que estoy haciendo que los ciegos vean, que los cojos caminen. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo el mal. Es el Dios que nos da la libertad de amar, porque nos dice: la verdad te hará libre. La verdad de creer en ese Dios que es vida. ¿Crees o no crees? Vengo yo a dar vida. Yo y mi Padre somos uno. Que Jesús es Dios. Es el Dios encarnado que viene a nuestra historia para enseñarnos el camino de la felicidad, de la unidad, de la fraternidad, de la comunión, de la justicia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hoy Jesús nos da el testimonio nuevamente. Pues yo soy ese pastor realmente que se preocupa por mis ovejas, y que sigo presente después de 2000 años a través de la iglesia, de tantos miles de misioneros, misioneras, hombres, mujeres, laicos, comprometidos día a día a llevar esa palabra de Dios al mundo entero. La palabra que es buena noticia, no malas noticias, no divisiones, no rencores, sino es llevarles esa palabra que te dice: Dios quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, y que nuestros jovencitos puedan ver esas maravillas que Dios sigue haciendo a través también de la iglesia, a través de ellos mismos. Dios se presenta en nuestro caminar diario, como a los discípulos de Maús. ¿Qué es lo que me impide ver? Pues es mi falta de fe. ¿Qué es lo que me impide ver? Pues es que tengo mis miedos, tengo mis temores, tengo mis tristezas, tengo mis angustias. Cuando yo me centro nada más en mis necesidades personales, pues no voy a ser capaz de reconocer la presencia de Dios, aunque yo te diga, aunque Él te hable, porque tienes que abrir tu corazón para poderlo reconocer. Y es aquí donde Jesús se hace presente en este sacramento tan hermoso, la Eucaristía, que dice: yo estoy contigo. Y te quiero recordar a ti, pues precisamente yo estoy contigo. Y si crees en mí, milagros suceden. Pero si no crees, si estás escuchando otras voces de falsos pastores, profetas, pues te vas a quedar allí engañado. Pero si vienes a mí, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor,
yo soy el pan de vida que te alimenta y que quiero que tengas vida eterna. Así sea. Amén.